Sin duda alguna, el monacato cristiano es una de las estampas más prototípicas de la espiritualidad. Ver al monje, al religioso, en su ámbito monástico, en sus disciplinas, sus reglas, es para nosotros una evidencia de la santidad de la Iglesia. Y hay que decir que tampoco el monacato es una creación exclusiva de la fe de Cristo. También es una forma que hereda de sus antecedentes, sobre todo bíblicos. También hay que suponer que en otras religiones, en otras áreas, hubo manifestaciones arcaicas de esta práctica, sobre todo del hombre lanzado hacia la soledad, no solo del desierto. Por ejemplo, en el mundo clásico greco-romano, los intelectuales cuando querían iniciar una obra se retiraban a sus fincas, hacían una especie de retiro ascético, hacían penitencia, ayunos, oraciones para que les viniera la inspiración, se retiraban del mundo. Esas son formas naturales en donde el hombre quiere sentirse más aislado para concentrarse en su fin privilegiado, y en este caso el fin del monje es estar con Dios. Bueno, entonces los orígenes del monacato cristiano tienen las siguientes referencias. La primera es apartarse del mundo pecador. Se habían acabado las persecuciones, por lo tanto la exigencia ante la muerte se desvanece, se mitiga, y entonces viene una especie de relajamiento. Y por lo tanto el monacato surge como un movimiento de protesta. Ya no hay la misma exigencia, entonces el monje se propone como un mártir voluntario. Ya no me persigue ningún enemigo externo. Yo soy el que le pongo más énfasis a mis propias exigencias de la fe. Porque también, por ejemplo, entre los platónicos había la idea de separarse de este mundo, separarse del cuerpo. Era buscar una filosofía para trascender. Y por eso incluso algunos filósofos decían que llegaban a alcanzar el éxtasis místico cuando se separaban totalmente de la sociedad y de las necesidades humanas. Sin embargo, el monje no fue así. Sí buscaba ámbitos de soledad para la oración, pero sobre todo para el estudio de la Sagrada Escritura. Era una vocación fortísima. El paradigma de estos va a ser San Antonio, que después va a ser el abad del desierto, que escucha la vocación a dejarlo todo, vende todo y se va al desierto a orar y se enfrenta a sí mismo con sus propios demonios. Es muy interesante leer la vida de San Antonio escrita por San Atanasio, porque ahí encontramos todos estos signos y configuraciones de lo que va a ser la personalidad monacal, aparte de las reglas de los santos monjes. Entonces, ¿cuál va a ser la configuración espiritual del hombre monástico? Ante todo, buscar la imagen de Dios en sí mismo. Es hacerse el hombre Dios. Aquí va a surgir un término que se llama la teandría, el que Dios habita en el hombre y el hombre se vuelve cada vez mejor imagen de su Creador. Bueno, también es un seguimiento de Cristo, la secuela de Cristo, la imitación de Cristo. Y es una forma entonces en donde se van a dar prescripciones a través de una regla, disciplinas y deberes. Entonces, el principal deber es el estudio de la Sagrada Escritura, la oración y el trabajo manual. De algo tenían que vivir, de algo se tenían que mantener, pero además como una forma de colaborar con la comunidad. Y va a haber dos formas fundamentales: el anacoretismo o eremitismo, en donde el hombre se va solo a una ermita, se va al desierto y allá hace su síntesis religiosa con su Señor. Y por otro lado, vamos a ver el modo cenobítico, como ya lo hemos dicho anteriormente, quiere decir vida en común, pueden ser grupos pequeños
o los grandes monasterios del Alto Egipto, que llegaron a tener hasta 1000 monjes. Va a haber también estilos de acuerdo a las zonas en donde se desarrolló. Por ejemplo, en el Alto Egipto pues va a ser una polución de monjes impresionantes, pero luego también va a haber un monacato capadocio en Siria y por supuesto en Occidente, ya con las formas más desarrolladas a partir de los grandes maestros como Benito de Nurcia y otros, ¿verdad? Bueno, los monjes se van a representar como los sabios del cristianismo y a la vez los santos. El monje se va a proponer como aquel que se aleja para encontrar a Dios, pero va a ser un magneto, una fuerza de atracción para muchos fieles que van a ir en peregrinación hacia los santuarios, hacia las cuevas o los monasterios donde están los monjes para escuchar su predicación, nutrirse de su sabiduría, pedir el favor de su intercesión. Bueno, vamos a encontrarnos en Occidente también la formación de cabildos. Los monjes se concentraban en las abadías, pero también en las catedrales, iban a hacer vida común junto con otros hermanos y el obispo. Y bueno, pues allí pues se van a generar otros desarrollos como la intelectualidad. Fíjense, el monje puede ser de cualquier estrato social y es alguien en la comunidad. Viendo la perspectiva social y de clases del Imperio Romano, bueno, pues antes si tú no tenías un abolengo, una realea, bueno, pues no eras nadie. Y había la división entre ciudadanos y esclavos. Bueno, en el monacato todo se ve igual. Entonces, los que sí tenían abolengo renunciaban a eso para entrar a la comunidad de hermanos. Y los que eran esclavos, incluso hasta ladrones o vagabundos, entraban al claustro y se convertían en hermanos, tenían una función en la comunidad. Por lo tanto, se modifica el valor social de los individuos y por eso va a tener mucho éxito el monacato, porque es una nueva sociedad en donde todos son tomados en cuenta. Y bueno, también va a haber otras formas extravagantes, por ejemplo en Siria. Vamos a encontrar modelos como los padres estilitas que se subían a una columna y desde ahí oraban, pretendiendo llegar así más fácilmente al cielo, desde ahí predicaban, o los dendritas que se subían a un árbol y ahí vivían muchos años, los estatuarios que siempre estaban de pie, en fin, eran formas de atraer al gran público y desde allí adoctrinar a la gente. Bueno, pues las reglas monásticas van a estar inspiradas en la Sagrada Escritura. El monje se va a dedicar al fuerte estudio de los principios evangélicos. De ahí van a surgir los esquemas de la Lectio Divina, el comentario pastoral. Muchos pontífices posteriormente van a surgir de las comunidades monásticas y por tanto el monje va a ser el hombre de Dios que se exige a sí mismo, es otro modelo de la vida cristiana, se va a desarrollar una espiritualidad per se, me refiero a que el hombre busca a ese Dios en la individualidad de su persona o en una comunidad. La historia de los monjes es apasionante, es muy variada. Hay muchos ejemplos de mucha riqueza. Casi la gran mayoría de los padres de la Iglesia, sobre todo los orientales, van a pasar por una experiencia de claustro y allí van a tomar las mejores decisiones para dedicarse después como grandes pastores, teólogos o místicos. Pensemos en los padres capadocios, en Basilio, Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianzo. Pero también en Occidente, ahí tenemos un Martín de Tours, el mismo Benito de Nurcia, Gregorio Magno.
Y por qué no decirlo también, Agustín, que siendo presbítero hizo una congregación de laicos y ya siendo obispo una congregación de presbíteros. En fin, es querer vivir la vida cristiana con más ayudas, hacerse de más apoyos. El principal es la comunidad, el estudio, el tener todo en común como en la primitiva comunidad cristiana. Y de ahí pues van a surgir muchas otras espiritualidades que van a fortalecer el ánimo de todos los hombres que quieren consagrarse y seguir más al Señor.